15 señales de la inseguridad de los hombres que aleja a las mujeres. Un hombre inseguro puede ser cualquiera: rico, pobre, bajo, alto, atractivo o lo que sea. Es alguien que busca la validación y la atención poco saludables del mundo exterior. La mayoría de los hombres inseguros ni siquiera son conscientes de que son inseguros, y algunos se avergüenzan de admitirlo. Una persona demasiado insegura puede controlar fácilmente el comportamiento de su pareja y restringir su libertad y abuso. Dicho esto, aquí hay 15 signos inseguros de hombres que rechazan a las mujeres. Número 1. Evite el contacto visual. A los hombres inseguros les resulta difícil mantener el contacto visual con alguien. La idea de mirar a alguien directamente a los ojos puede hacerlos extremadamente incómodos, incluso sudorosos y tensos. En las relaciones, los hombres inseguros evitan la confrontación, especialmente durante discusiones acaloradas. También puedes evitar mirar a tu pareja durante la cena o durante las relaciones íntimas. Una persona insegura puede ser reacia a mirar a los demás a los ojos por miedo a revelar sus inseguridades. Número 2. Celos. Un hombre inseguro se pone celoso cuando una mujer pasa algún tiempo con sus amigos, incluida su novia. No le gusta que salga con sus compañeros de trabajo cuando no está trabajando. No quería que ella fuera de compras con sus amigos, y no quería que fuera amiga de otros hombres. Siempre se queja de que las mujeres no le dan suficiente tiempo ni prioridad. Cuando estaban separados, él continuó revisándola por mensaje de texto o llamada telefónica para averiguar dónde estaba. Al principio, esta atención constante puede hacer que una mujer se sienta especial y querida. Pero después de un tiempo, este rasgo puede volverse molesto si sientes que no puedes hacer nada sin molestar a tu amigo. Número 3. Se enamoró demasiado rápido. Una persona insegura tiende a confundir su apego malsano con amor. Le dice a la mujer que la amó demasiado pronto en la relación. Por lo general, hace esto para que ella se quede. Pero lleva tiempo conocer a alguien lo suficientemente bien como para enamorarse de él, y si un chico le dice a una chica que la ama desde el principio, eso debería ser una señal de alerta, especialmente si la obliga a decírselo. Número 4. Siempre busca la aprobación. Los hombres en un estado emocional saludable no necesitan la aprobación de sus parejas todo el tiempo. Pero un hombre inseguro siempre está buscando validación. A menudo hace preguntas como: ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Me encuentras atractivo? Básicamente, siempre está buscando cumplidos y afirmaciones positivas, generalmente porque tiene baja autoestima. Número 5. Tu estado de ánimo depende de tu pareja. Es normal y bueno ser sensible a los sentimientos de tu pareja. Pero con un hombre inseguro, tus sentimientos dependerán completamente de tu pareja. Si una mujer es feliz y cariñosa con él, él también estará de buen humor. Si ella está exhausta tratando de hacer malabarismos con miles de cosas y no tiene tiempo para asegurarle constantemente que lo ama, él se sentirá triste y frustrado. Su comportamiento adictivo lo presiona mucho para asegurarse de que siempre esté de buen humor para no deprimirse. Número 6. Revisa mucho sus redes sociales. Un hombre inseguro revisa todo lo que una mujer publica en las redes sociales cada poco. Y la razón de esto es que quiere saber cada uno de tus movimientos. Él comenta las publicaciones y se asegura de que todos lo vean, y si ella publica algo que no le gusta, se lo dice de inmediato. Si bien la mayoría de los hombres se comunican con sus parejas en las redes sociales, si un hombre constantemente comenta y le gusta todo, revisa la lista de amigos de una mujer y pregunta con quién está chateando, definitivamente es una señal de que es inseguro. Número 7. Usar relaciones pasadas como herramienta. Las personas inseguras tienden a verse a sí mismas como víctimas. No tenía nada bueno que decir de su expareja y estaba convencido de que había sido tratado injustamente. Afirma que su ex no lo ama. Esta podría ser la verdad y la razón por la que es tan inseguro, o podría estar en su cabeza debido a sus propias inseguridades. Una mujer debe tomar estas historias sobre exparejas como una advertencia si no quiere permanecer en una mala relación a causa de ellas. Número 8. No dar espacio. El espacio y la sana distancia es una de las cosas que hace que una relación funcione.
pero darle espacio a un hombre inseguro no tiene sentido. En cambio, una mujer es sofocada por su necesidad constante de comunicarse. Minutos después de salir de la cita, le envió un mensaje de texto diciéndole que la extrañaba. La vería todos los días y se molestaría si ella tuviera otras responsabilidades que lo alejaran. Tiene una forma de hacerla sentir culpable cuando tiene que trabajar, hacer mandados o encontrarse con amigos y no puede salir con él. Las mujeres no tardan mucho en sentirse abrumadas por su obsesión. Número 9. Exigir saber todo. Un hombre inseguro exige saber todo sobre la vida y los días de una mujer. Él se enoja cuando ella accidentalmente deja algo y se entera más tarde. Si constantemente te pregunta cómo pasas tu tiempo, a dónde vas y con quién hablas, es una señal segura de inseguridad. Un hombre inseguro también le pide a una mujer que hable sobre cosas que la hacen sentir incómoda. Por supuesto, todos tenemos pensamientos personales y secretos que no debemos compartir, pero con una pareja insegura, nada es privado y todo debe ser compartido a toda costa, incluso si no es importante. Número 10. Siempre se está escondiendo, y si una mujer descubre que un hombre no respeta su privacidad, debe correr hacia el otro lado. Las investigaciones patológicas incluyen verificación frecuente del teléfono, cuentas de redes sociales, historial de tarjetas de crédito, etc. Además, los hombres inseguros a menudo se excitan cuando las mujeres usan sus teléfonos cerca de él. Cuando recibe el mensaje de texto, mira hacia atrás. Él podría preguntar casualmente a quién le estás enviando mensajes de texto o simplemente pedirte ver tu teléfono. A menudo siente que ella le está ocultando algo, ya sea en su computadora o en su teléfono, incluso si solo está revisando el correo electrónico de su trabajo o enviando mensajes de texto a su novio. Número 11. Argumentos sobre respuestas retrasadas y llamadas perdidas. Un hombre inseguro encuentra insultante cuando una mujer no responde a sus mensajes de texto o no le devuelve la llamada a tiempo. No se dio cuenta de que ella tenía otras cosas que hacer, otras responsabilidades. Él no reconoce que ella tiene una vida fuera de la relación. Si un hombre discute sobre estas cosas, debe ser una persona insegura y necesitada. Número 12. Él la acusa de engañarla incluso si la mujer pasa la mayor parte de su precioso tiempo con él. Un hombre inseguro no puede quitarse la sospecha de que ella lo está engañando. Él puede acusarla de coquetear con un mesero, tener una aventura con un colega o simplemente buscar algo mejor. No podía hablarle de sus amigos varones si no estaba enojado. En el momento en que siente que ella no le presta atención, la acusa de tener una aventura o de tener sentimientos por otra persona. No es necesariamente que no confíe en ella, es más bien que él no cree que sea lo suficientemente bueno. Número 13. Reflexiona sobre palabras y acciones sin sentido. Una persona insegura tiende a analizar en exceso incluso las palabras y acciones más pequeñas. Acusará a la mujer de violencia o insensibilidad hacia él, incluso si no fue en serio. Además, hablar sin un filtro mental será cosa del pasado. Siempre lo piensas 2 veces antes de hablar para no alimentar tus inseguridades. Número 14. Es demasiado sensible a las críticas. A nadie le gusta que lo critiquen, pero una persona insegura puede desanimarse incluso con la crítica más amable y constructiva. Tu autoestima es baja y no soportas que tus dudas se confirmen cuando alguien te señala tus defectos. Si una mujer es honesta y le dice a un hombre que la está asfixiando y que necesita un tiempo a solas, en lugar de escuchar sus preocupaciones, pensar en su comportamiento y prometer que retrocederá un poco, simplemente lo atacará. Número 15. Siempre amenazando con romper. Cuando tienes un desacuerdo con un hombre inseguro, él amenaza con irse o divorciarse. Por lo general, la gente lo discute para ver cómo resolver el problema. En su lugar, ve directamente al extremo. Esto se debe a su inseguridad y deseo de control. Quiere que le digan que se quede, y todo se debe a su débil ego. Ahora, es importante entender que no todos los hombres inseguros tienen las mismas inseguridades. De hecho, algunos hombres, especialmente aquellos que admiten sus inseguridades, han aprendido a ocultar estos sentimientos.
Sin embargo, cuando una persona se siente insegura, puede ejercer mucha presión sobre la relación, lo que dificulta que la relación sea sostenible. Lo peor que puedes hacer en esta situación es dar rienda suelta a tus inseguridades. Es mejor no alentar estos sentimientos o comportamientos, incluso si eso significa poner un pie en el suelo y crear una distancia temporal. ¿Cuál de estas inseguridades masculinas las desanima más? Y chicos, ¿reconocéis alguno de estos comportamientos en vosotros mismos? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más vídeos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros vídeos también. Gracias por ver tranquilamente.